Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Una columna de fuego de Ken Follett, la tercera parte de la saga que comenzó con Los Pilares de la Tierra, que siguió con Un Mundo Sin Fin y que hace 3 años pues nos llegó esta tercera parte, Una columna de fuego. Era uno de mis grandes pendientes, de esos libros que tenía en la estantería pues desde que salió en el año 2017 y no me animaba nunca a leerlo porque al final pues es un tochaco de estos de 1000 páginas y me daba un poco de pereza, porque últimamente estaba buscando libros que me pudiera leer pues un poco del tirón, y un libro tan gordo pues me iba a llevar mucho tiempo, pero ahora con el confinamiento pues he encontrado el momento perfecto para poder cogerlo y leérmelo del tirón. Lo ahorcamos delante de la Catedral de Kingsbridge, el emplazamiento habitual para todas las ejecuciones, porque si no se puede colgar a un hombre ante el rostro de Dios, tal vez eso signifique que no debería estar muerto. Yo era el responsable de su muerte, y él lo sabía. Había estado persiguiéndolo durante decenios. Era un asesino que, en un acto de salvaje brutalidad, habría acabado con la vida de la mitad de los gobernantes de nuestro país, incluida la práctica totalidad de la familia real, si yo no se lo hubiera impedido. Me he pasado la existencia yendo tras esos asesinos en potencia, y muchos de ellos han sido ejecutados, no solo en la horca, sino además destripados y descuartizados, la muerte más terrible, la que se reserva para los peores criminales. Sí, he hecho esto mismo innumerables veces, ver morir a un hombre sabiendo que yo, más que ningún otro, lo había llevado ante su castigo, un castigo justo pero atroz. Lo hice por mi país, que tengo en gran estima, por su majestad, a quien sirvo, y por algo más, por un principio: la convicción de que una persona tiene derecho a decidir cuáles son sus creencias con respecto a Dios. Aquel fue el último de muchos hombres a quienes envié al infierno, pero me hizo pensar en el primero. Así es como empieza, este es el prólogo de Una columna de fuego. Y bueno, en este libro volvemos a Kingsbridge, la misma ciudad en la que transcurrían Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, pero evidentemente ha pasado el tiempo, han pasado 4 siglos desde los acontecimientos de Los Pilares de la Tierra y 2 siglos desde los acontecimientos de Un Mundo Sin Fin. Ya no estamos en la Edad Media, ahora estamos ya en la Edad Moderna, ya se nota un mundo más cambiado y el libro, en definitiva, también es diferente a sus predecesores. Sigue la historia de varios personajes en un momento muy importante en la historia de Europa, y es esa lucha, ese choque entre el catolicismo reinante en el momento y el inicio de la Iglesia protestante. Digamos que podemos empezar con 2 tramas principales y 4 personajes principales. 2 tramas principales que transcurren en 2 países distintos. Tendríamos la trama de Inglaterra y la trama de Francia. En la trama de Inglaterra, que es con la que empezamos, porque el libro, como no, empieza en Kingsbridge, tenemos a Ned Willard, que acaba de volver a Kingsbridge, que es su ciudad natal, después de haber pasado un año en Francia aprendiendo cosas del negocio familiar. Acaba de volver y eso, quiere seguir con el negocio de su familia y quiere reencontrarse con su gran y único amor, Marjorie Fitzgerald. El problema es que Marjorie, que es la hija de una familia católica hasta la médula de Kingsbridge, se va a ver obligada a casarse con otro hombre, con un conde, porque su familia quiere que su hija tenga un buen estatus social. Entonces aquí tenemos otra vez el gran tema de la saga de Los Pilares de la Tierra, y es ese amor eterno entre los 2 protagonistas, lleno de dificultades, lleno de problemas, pero que ninguno de los 2 se va a rendir hasta conseguir estar juntos y hasta conseguir ser felices. En Los Pilares de la Tierra tuvimos a Jack y a Liena, en Un Mundo Sin Fin tuvimos a Mercyn y Caris, y aquí vamos a tener a Ned y Marjorie. Por otro lado tendríamos la trama francesa, transcurre en París y estaría protagonizada principalmente por Pierre Oman, que es un joven así estafador, un joven de familia muy humilde, bastardo de un bastardo, que lo que quiere es tener una posición importante dentro del mundo, tener un caché, tener pues eso, cierto poder. Consigue hacerse espía de una de las familias más importantes y más influyentes y más ultracatólicas del momento en Francia, que es la familia de Guisa, y a través de él conoceremos todas las intrigas de esta familia para ir haciéndose cada vez con más poder. Y también en la trama francesa tendremos al personaje de Sylvie Palot, que es todo lo contrario, es la hija de una familia de protestantes. Su padre se dedica a imprimir libros prohibidos, libros protestantes, libros como por ejemplo puede ser la Biblia traducida al francés, que estaba totalmente prohibido entonces que la Biblia se pudiera traducir a otros idiomas y pudiera ser alcanzable o entendible para
para la gente normal, y ella pues va a tener muy arraigado ese sentimiento del protestantismo durante toda la historia. Nos la venden como una tercera parte de Los Pilares de la Tierra, y después de haber leído Un Mundo Sin Fin, en la que encontrábamos pues al final una historia con más o menos los mismos elementos y que nos hacía sentir más o menos lo mismo, aquí la verdad es que encontramos una cosa muy distinta. Yo por lo menos no he sentido ni he vivido con este libro lo mismo que sentí o viví con Los Pilares de la Tierra o con Un Mundo Sin Fin. Los otros dos tenían unas bases principales que se respetaban en ambos y que en este no se respetan tanto o no se les ha dedicado tanta importancia como a otras cosas. En Los Pilares de la Tierra y en Un Mundo Sin Fin teníamos unos personajes muy profundos, muy bien dibujados, con unas historias muy interesantes y unas evoluciones muy bien trabajadas a lo largo de las novelas. Eran los protagonistas de la historia y ya fueran buenos o malos, llegabas a conocerlos y llegabas a empatizar con ellos. También se caracterizaban porque la ciudad tenía un papel fundamental y muy importante. La ciudad al final era como otra protagonista más de los otros dos libros. En Los Pilares de la Tierra la construcción de esa gran catedral le daba la vida y la importancia a la ciudad de Kingsbridge, y todas las historias de los personajes transcurrían alrededor de la construcción de esa catedral. Entonces estaba muy bien creada esa relación entre los personajes y la ciudad. En Un Mundo Sin Fin volvíamos a tener la misma ciudad como protagonista, con también unos personajes muy profundos y con unas historias muy entretenidas e interesantes que transcurrían alrededor de esa ciudad, en un momento además muy trágico en el que la epidemia de la peste negra asolaba la ciudad de Kingsbridge y gran parte del mundo. En resumen, teníamos protagonistas fuertes, con historias fuertes y con la ciudad de Kingsbridge como eje central, como parte muy importante de la historia. En esta novela, sin embargo, los personajes que se nos presentan como protagonistas no están tan bien profundizados, no están tan bien creados, y sus historias quedan un poco diluidas en el resto de la novela. Sus historias pasan a un segundo plano. Por ejemplo, la historia de amor de la que os hablaba al principio, de Ned Willard con Marjorie Fitzgerald, que retomaba esas grandes historias de amor que habíamos vivido en los otros dos libros. En este caso no es tan gran historia de amor, ni el protagonista está tan enamorado porque apenas se acuerda a lo largo del libro de su amada, la menciona alguna vez solo para recordarnos que está muy enamorado, pero en realidad no sientes esa pasión que sentías con los otros personajes. Ni Marjorie, nuestra protagonista femenina, está tan bien desarrollada y es tan apasionante como nuestras otras protagonistas femeninas. Marjorie es muy sumisa, es muy obediente, no es tan rebelde y tan, no sé, tan revolucionaria como las otras dos. Y aquí tenemos a una protagonista femenina que es que llega, por lo menos a mí en ocasiones me llegaba a caer mal, y es que no quería que terminaran juntos porque no me gustaba esta chica para el protagonista. Además, la ciudad de Kingsbridge, que era protagonista en los otros dos libros, en este caso apenas tiene importancia. Aparece en muy pocos capítulos y puede ser Kingsbridge como puede ser cualquier otra ciudad. Sí que te menciona pues las ubicaciones de los otros libros, pues la catedral, el hospital, cosas que ya habías visto en los otros libros, pero al final no tiene ninguna importancia, solo te los menciona. Y ya os digo, Kingsbridge aparece en muy pocos capítulos y apenas es importante la trama que transcurre en Kingsbridge. Entonces, si esos personajes que se nos presentan como protagonistas no son tan importantes, si la ciudad que era la protagonista de las anteriores novelas no es tan importante, ¿qué es lo importante en este libro? En este libro, Ken Follett ha dedicado el protagonismo, la historia central, a los acontecimientos históricos reales. Esos acontecimientos históricos, esos momentos reales de nuestra historia, de la historia de Europa, son el eje central de la historia. Los protagonistas, Ned Willard, Marjorie Fitzgerald, Pierre Omand y Sylvie Palot, acompañan a lo largo de la historia a personajes históricos reales, a personajes muy importantes, a la reina Isabel I, a María Estuardo, a la familia de Guisa, gente muy influyente y muy importante en la historia de Europa. Entonces, a través de nuestros protagonistas, vamos conociendo a esos otros personajes reales y vamos viendo cómo se desarrollan esos acontecimientos históricos que pasaron de verdad. Y desde luego, como novela histórica, está muy bien hecha, está muy bien documentada y vivimos desde dentro acontecimientos históricos tan importantes, pues ya os digo, como el reinado de Isabel I en Inglaterra, la odisea de María Estuardo, la reina de los escoceses, por llegar a conseguir algo en su vida, la matanza de San Bartolomé en París, la batalla entre Inglaterra y la Armada Invencible española, o el intento de atentado contra el Parlamento de Londres llevado a cabo por Guy Fawkes. Todos acontecimientos históricos muy importantes en esos momentos que van a ser el eje principal de las tramas de nuestros personajes.
Todo, ya os digo, muy bien documentado. Yo, que no conocía mucho esta parte de la historia, pues la verdad es que he acabado con conocimientos, a ver, muy básicos en realidad, porque al final no deja de ser una novela, no es un ensayo histórico, pero sí que te haces más o menos una idea de cómo eran las cosas en ese momento, de cómo eran esas luchas entre católicos y protestantes. Se hace al final, por esto, entretenida de leer, pero ya os digo que yo por lo menos no he encontrado lo que viví o lo que sentí con los Pilares de la Tierra a Un mundo sin fin, sino que sí me ha resultado entretenida, pero solo por esos acontecimientos históricos reales, no por las historias de nuestros protagonistas. Os lo recomiendo al final como novela histórica si os interesa esa parte de la historia de Europa, si os interesan esos acontecimientos o esos personajes de los que os he hablado, esos personajes reales, pero si lo que buscáis es algo parecido a lo que vivisteis con los Pilares de la Tierra o con Un mundo sin fin, ya os digo que por lo menos yo no he encontrado nada parecido. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Contadme por favor si lo habéis leído, qué os pareció o si tenéis ganas de leerlo, y nos vemos en el próximo vídeo de La Cueva de Charles. Adiós.